Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, soy Daniel Romero. Hoy les traigo un video muy interesante y es cómo poder utilizar nuestro smartphone con guantes de lana o guantes de tela. Esto es muy útil en épocas de invierno cuando requerimos de estos accesorios. Pues bien, la pantalla, el touch de nuestro smartphone, que generalmente reacciona con los toques o con la estática que generan nuestros dedos, pues cuando nos colocamos guantes simplemente queda inhabilitado. Lo que hace que cada vez que tengamos que ejecutar alguna acción, pues tengamos que quitarnos los guantes. Pues bien, hoy les voy a enseñar cómo adecuar unos guantes de tela o de lana, los convencionales que encontramos para el frío, poder hacer que el touch de nuestro smartphone reaccione con los toques independientemente de que tengamos puestos los guantes. Pues bien, si te interesa este video, no te muevas del canal. Bueno, para la construcción o la adecuación de nuestros guantes, obviamente necesitamos unos guantes de lana o de tela como los que vemos acá, un trozo de papel aluminio y unos broches metálicos como los que vemos acá. Yo los saqué de estos yoyos que encontré por ahí. La idea es que sean metálicos para que conduzcan la estática de nuestros dedos y puedan activar el touch del teléfono. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es hacer un recorte del plástico alrededor del broche, de cada uno de los broches, en forma circular como vemos acá en el video, y lo mismo hacemos con el otro broche. Bien, hacemos un corte circular y perfecto, ya tendremos los dos. Ahora simplemente vamos a tomar el guante y vamos a buscar el dedo pulgar y vamos a introducir el broche macho, o sea el que tiene la protuberancia, y vamos a buscar en la punta del dedo cómo sacar a través del tejido de la lana la protuberancia, así como vemos acá en el video. Aquí ya lo estamos logrando. Bien, y una vez logramos que salga, simplemente ponemos el otro broche y ya nos quedará. Esto lo podemos hacer en el dedo pulgar y en el índice. Pues si lo quieren hacer en los demás dedos del guante, lo pueden hacer, pero pues yo lo voy a hacer solamente en los dedos que más utilizamos cuando tenemos el teléfono. Bien, bueno, hacemos lo mismo, insertamos el broche macho, lo sacamos a través del tejido de la lana y abrochamos. Bien, bueno, lo siguiente que vamos a hacer con el trozo de aluminio es hacer unos pequeños recortes circulares, más o menos del mismo diámetro de los broches, de los recortes que hicimos en los broches, y esto nos deberá quedar más o menos así. A ustedes les va a quedar un poco mejor. Bueno, nos va a quedar así. Bien, una vez tenemos los recortes de aluminio, los vamos a pegar con cinta, así como vemos acá en el video. La cinta, primero que todo, pues nos servirá como protección para que el aluminio no haga contacto directo con la pantalla del teléfono y no lo raye. Bien, aunque pues ahorita todos los teléfonos tienen buena protección en sus vidrios, pero pues de todas formas nos sobra esta precaución. Y lo otro es que el aluminio y la cinta va a lograr una mejor estática o una mejor conducción de la estática de nuestros dedos para poder tener mayor precisión en la pantalla. Entonces, una vez lo tenemos así como vemos, simplemente lo pegamos y nos quedará de esta forma. Y lo mismo vamos a hacer con el otro dedo o con los otros dedos, pues si ustedes se animan a completar esto. Bien, lo mismo, hacemos el círculo y como les decía, esto hace que la estática circule mucho mejor a través del guante para que el touch reaccione muy bien a las acciones que nosotros queremos realizar. Bien, y esto nos quedará de la siguiente forma.
Y acá pues ya solo nos queda ponernos los guantes y empezar a disfrutar de nuestro teléfono sin necesidad de quitarnos los guantes cuando queramos ejecutar alguna acción. Como vemos ahí, sin los broches, pues obviamente el guante no hace ninguna acción sobre el touch de la pantalla, pero con el guante que adecuamos vemos que funciona perfectamente, muy fluido. Así es que vamos a poder disfrutar de nuestro teléfono incluso en los climas más fríos. Bien, y como vemos el teléfono lo podemos ejecutar sin ningún problema, podemos abrir todas las aplicaciones. Ahora lo estamos probando a la intemperie y espero que ustedes construyan sus propios guantes y me compartan la opinión de cómo les quedó. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un like, suscríbete al canal, comparte este video y ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía. Acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo video tutorial. Espero también las opiniones, los comentarios en el video. Chao.